Seguimos en punto de partida, nos visita Patricia Munier, secretaria general de SADOP, el gremio de los docentes particulares en la provincia de Santa Fe. Gracias por estos minutos. No, Patricia, un montón de temas para abordar en esta mesa, empezando por lo particular, ¿no? por lo gremial, para luego tratar de entender y de intercambiar algunas ideas sobre la situación política provincial y nacional. Bueno, hablando particularmente de lo de SADOP, de la situación de los docentes, me parece que es un tema central el tema del pedido de reapertura de paritarias en esta coyuntura inflacionaria, ¿no? Sí, lo venimos haciendo desde hace ya varias semanas. Nosotros creemos que deberíamos cumplir con lo que firmamos en el acta paritaria en el mes de marzo, que decía y hablaba de un monitoreo permanente del salario y del poder adquisitivo del mismo. Lo que se acordó en marzo no podíamos prever fundamentalmente el tema de las tarifas. Sí, veníamos viendo un proceso inflacionario, pero no todavía estaban las tarifas de la misma manera que están planteadas ahora y cómo golpean el bolsillo del trabajador. Así que nosotros entendemos que lo que se acordó en marzo, que comúnmente y habitualmente todos los años lo que se acuerda en marzo, digamos, se sostiene hasta marzo del año siguiente. Lo acordado en marzo de este año no se sostiene hasta el 2017, por lo tanto entendemos que el gobierno debería reabrir la paritaria para discutir nuevamente los números y ver cómo salimos adelante con esta situación. Más allá de este tema puntual, que es central evidentemente en esta coyuntura, otros temas también están tratando a nivel gremial. Por ejemplo, el tema de capacitaciones, han hecho una serie de reclamos. Sí, nosotros nos encontramos con que los empleadores no cumplen con el acuerdo paritario de capacitación docente. Ya habíamos tenido situaciones de empleadores que hacían capacitar a sus docentes en contraturno, cuando en realidad está previsto que sea en área de trabajo, y la última vez nos encontramos con un planteo de algunas escuelas del arzobispado que planteaban, en vez de discutir el material que mandaban desde el Ministerio de Educación referido a la convivencia institucional, a la problemática de las relaciones interpersonales en las escuelas, la cuestión de la disciplina de los alumnos y demás, hablaba del perfil del docente católico y la relación con el empleador. Esos no son los temas que nosotros acordamos capacitar. Nos parece que se inmiscuye el empleador en una cuestión que es un estricto derecho del docente a capacitarse, como hemos acordado en el ámbito paritario, y ha habido un incumplimiento que esperamos que para la próxima jornada de capacitación se corrija. Hablamos de empleador, hablamos de escuelas privadas, hay que aclararlo porque por ahí en esta charla se diluye un poco esa cuestión que es central. Volviendo a la situación económica que tiene que ver con los trabajadores, han hecho un planteo vinculado a tarifas desde el gremio. ¿Por qué? Nosotros planteamos un recurso de amparo, el 1 de julio lo presentamos, digamos, planteando varias cuestiones. Bueno, obviamente el tema de el aumento tan exorbitante de las tarifas, y en un marco de falta de audiencias públicas, situación por la cual los usuarios no pueden defenderse, ni opinar, ni participar como corresponde. Y además estamos todos los ciudadanos de Santa Fe sujetos a un monopolio de las empresas que brindan los servicios. Nosotros no podemos elegir entre varias empresas prestadoras de energía, de agua o de gas, como si lo podemos hacer con la telefonía celular, por ejemplo. Entonces estamos sujetos a la arbitrariedad que imponen esas empresas respecto de las tarifas. Hicimos una presentación y respecto del juez que tomó el tema ya tuvimos 3 resoluciones favorables. La primera fue que el juez se declaró competente, la segunda fue que nos aceptó la representación colectiva, es decir, nosotros representamos a todos los ciudadanos santafesinos del centro norte de la provincia, no solo el colectivo de los docentes privados, sino a todos. Y de la zona geográfica que tiene ámbito la seccional Santa Fe del SADOP. Y la tercera cuestión es que habilitó la feria judicial en su momento para tratar el tema. Todavía no tenemos resolución al respecto, obviamente estamos esperando la resolución infavorable, ¿no? Porque nos parece que realmente es una situación que agrava mucho más, además de que el sueldo no alcanza, la hiperinflación, la situación de los trabajadores en general. No ha habido una medida favorable al sector de los trabajadores desde que ha asumido el gobierno nacional. Entonces entendemos que por lo menos esta debería ser una medida, ojalá el juez así lo entienda, que de alguna manera haga justicia en la situación. Sí, contemple la situación
sobre todo el poder adquisitivo de los trabajadores, perdón, ¿no? Sí, que además es una situación, insisto, que no habíamos podido prever cuando hicimos el acuerdo salarial. Sí, sí. El acuerdo salarial que nosotros hicimos en marzo era un acuerdo que se entendió como positivo, digamos, comparado con otras jurisdicciones era un buen acuerdo y demás, pero bueno, digamos, obviamente que uno siempre quiere más, pero en este contexto, que no nos ha ocurrido en años anteriores, es necesario que volvamos a discutir todos los números. Hablando particularmente del marco político y económico, del nuevo marco político y económico nacional, recién lo decíamos fuera de micrófonos, un escenario con múltiples cambios, muy complejo para analizar, ¿no? Muy complejo. Nosotros lo habíamos advertido ya en los días, por los días del balotaje. Nosotros planteábamos que evidentemente se votaba entre dos modelos totalmente distintos y el tiempo obviamente nos dio la razón. No solamente la situación económica es la que nos preocupa, es decir, obviamente que a la gente lo que le preocupa es el bolsillo, y qué alcanza y qué no alcanza para comer y llegar a fin de mes. Eso está claro y nosotros estamos trabajando para eso. Pero nos preocupan también otras cuestiones que tienen que ver con la política del gobierno nacional, concretamente en el tema educativo, la caída de todos los programas que tenían que ver con nuevos derechos, ampliación de derechos para niños, jóvenes e incluso para los mismos trabajadores que han perdido sus fuentes de trabajo en el marco de los programas nacionales, de Conectar Igualdad, Fines, Progresar, bueno, un montón de cuestiones. Y eso en lo relativo a la cuestión educativa. Además, el mismo discurso del ministro Bullrich, esto de empezar a hablar de el ausentismo de los docentes, el tema del presentismo, es volver a épocas de los 90, que ya lo vivimos a nivel nacional y lo vivimos incluso en la provincia de Santa Fe. Pero además otras cuestiones que tienen que ver con la política de género, la política de derechos humanos, la política cultural, todas estas cuestiones nos preocupan. Porque bueno, no es los proyectos en los que nosotros basamos incluso nuestro propio trabajo. Todas estas cuestiones de alguna manera después terminan incidiendo en la escuela y demás, y nos parece que perder todos los programas nacionales y todos los lineamientos de políticas que se habían implementado, que implicaron no solamente ampliación de derechos, sino participación de la ciudadanía, conocimiento de otras cuestiones, información, capacitación, formación, todo eso se ha ido perdiendo y me parece que es muy preocupante porque no es solamente la intención del gobierno nacional de que se caigan los programas o los proyectos del gobierno anterior. Hay una fuerte política de desmembrar todo lo que se hizo hasta ahora, sin importar obviamente lo que piense la ciudadanía y mucho menos los trabajadores, porque en realidad desde el 10 de diciembre hasta ahora no ha habido una medida que favorezca a los trabajadores para nada. Es más, hasta las mismas paritarias fueron bastante vapuleadas de parte de muchos funcionarios, y hay funcionarios que han dicho incluso que el ámbito paritario no era el ámbito más adecuado para discutir. ¿Qué queda también, estaba pensando mientras te escuchaba, Patricia, para los informales, los trabajadores informales que representan casi el 40% de la fuerza laboral en Argentina, cuya caída de ingresos ha sido del doble comparada con los asalariados, ¿no? Estamos hablando de un promedio de una caída del ingreso de 25%, es tremendo. Y la docencia privada, la educación privada no está exenta de esa cuestión, ¿eh? En la educación privada también hay trabajo negro, también hay trabajo no registrado, y también hay aprovechamiento de la situación y de las excusas para despedir gente. Por eso nosotros estamos trabajando en una ley que ya fue aprobada por diputados, una ley contra despidos arbitrarios en la docencia privada, y que espera todavía la sanción del Senado. Pero realmente es muy preocupante. La vez pasada lo veíamos en una jornada en la CGT, que trabajamos el tema del trabajo infantil y realmente veíamos cómo había recrudecido la cuestión del trabajo infantil en ciertos sectores, y bueno, todo este tema del trabajo negro, no registrado, la pérdida de fuentes de trabajo, digamos, es realmente preocupante. Esto también repercute de alguna manera en el ámbito educativo. El padre que no pueda sostener
el estudio de su hijo y demás, se va a hacer complicado. Un escenario con múltiples cimbronazos, digo, y cómo pensar el futuro, ¿no? Desde la CGT, desde los distintos gremios, cómo afrontar el futuro con una propuesta superadora ante estas políticas. Nosotros entendemos que la forma de afrontarlo es unidos, juntándonos, trabajando juntos. Nosotros estamos en varios ámbitos trabajando, por un lado en el ámbito de la CGT, al que pertenecemos, por el otro lado en el ámbito de la intersindical, que agrupa a todos los gremios del sector público de la provincia, y en otro ámbito que es el de la multisectorial, que presentamos a principios de este año 2016, que es una especie de conformación, digamos, de unidad entre los gremios de la CTA y de la CGT, pero nos parece que unidos. En el caso de los trabajadores, me parece que este segundo semestre nos va a encontrar más de una vez en la calle. Ya lo hicimos en el primer semestre, los docentes ya salimos a reclamar en la calle un incremento salarial más importante del que había ofrecido el gobierno provincial. Este segundo semestre me parece que nos va a encontrar mucho más tiempo, digamos, y unidos con otros sectores de trabajadores. Todo el mundo está pidiendo la reapertura de las paritarias, todo el mundo está pidiendo un incremento salarial que de alguna manera recomponga, ¿no? Recomponga algo de lo perdido tan estrepitosamente en estos últimos tiempos. Me parece que ese elemento que estás mencionando, Patricia, es determinante, ¿no? Si se da realmente esta reapertura de paritarias en los distintos gremios, esto va a traer mucha tela para cortar en lo político, ¿no? En el ámbito nacional. Ojalá tenga, en el caso de la provincia de Santa Fe, la voluntad política del gobierno de reabrir la paritaria para el sector de los trabajadores de la provincia, de todos los sectores, porque también están los compañeros de los trabajadores públicos, de municipios y comunas y demás. Ojalá haya algo de voluntad política para la reapertura. De todos modos, nosotros lo que estamos viendo es que seguramente el conflicto se va a plantear nacionalmente. En lo educativo, ya esta semana que retomaron las clases en algunas provincias, 5 provincias empezaron con conflictos de medidas de fuerza y demás. Y nos parece que en provincias donde no se pudo acordar salarialmente, donde no hubo cumplimiento de paritarias y demás, seguramente se va a ir agravando y todo parece indicar que se va a plantear un conflicto, digamos, más nacionalizado. Recién mencionabas a Bullrich, a Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la República Argentina, y la nueva impronta, las nuevas políticas, el nuevo discurso del Ministerio de Educación. Y hay que mencionar, en esto que estamos charlando, que la docencia frente a las políticas neoliberales ha hecho punta en la lucha, por ejemplo, en distintas etapas históricas, para no irnos tanto en el tiempo, los 90, ¿no? La Carpa Blanca. Sí. Te llevo un poco, hago este prólogo y te llevo un poco al plano internacional, pero sin salir de lo que es Latinoamérica, digo. Peña Nieto, lo que está sucediendo en México, ¿no? Lo quiero vincular al discurso de Bullrich, porque tanto en México como aquí se está planteando desde gobiernos de un signo político similar, se está planteando esta idea de, tomar exámenes a los docentes. Y la pregunta concreta es, primero, ¿qué lectura haces del conflicto docente en México? Y segundo es, este tipo de exámenes, más allá de que a priori uno puede estar de acuerdo, no solamente a nivel docente, sino en cualquier profesión, ¿no? Para mejorar la calidad del trabajo. Este tipo de exámenes, ¿se vincula con esta idea de restringir la lucha docente de alguna manera, de generar cierto miedo a la lucha política, al gremialismo? Bueno, lo primero que hay que desmitificar es el tema de que evaluar al docente no implica un incremento o un aumento de la calidad educativa. Primero tendríamos que discutir seriamente qué entendemos por evaluar. Evidentemente Bullrich entiende que evaluar es medir. Por eso se mide numéricamente con pruebas a los docentes, a los alumnos y demás. Nosotros entendemos, la evaluación es un juicio crítico que tiene que ver con el contexto en el que se da, digamos. Por eso nosotros, digamos,
A Bullrich le gusta comparar el sistema educativo argentino con el de Finlandia, como si fuera la panacea, pero obviamente nosotros tenemos una situación, un contexto, una realidad que tiene que ver con el contexto latinoamericano, que es muy distinta a los de otros países. Pero digo, el tema de la evaluación tiene que ver con esta intención del gobierno de tabular, digamos, el trabajo del docente, y lo dijo claramente Bullrich en algún momento: pagar por productividad, imponer el presentismo. El mismo presidente Macri utilizó el discurso del Bicentenario para decir que los docentes, cuando faltábamos, generábamos conflicto, cuando teníamos una jornada laboral más corta que la que ellos pretenden, también generábamos algunos inconvenientes y demás. Realmente uno no esperaba que utilice el discurso del Bicentenario para una cosa así, siempre atacando al trabajador con esta concepción de que el trabajador trabaja poco, que no hace nada, digamos, por su patria y demás. Y nosotros decimos que obviamente es todo lo contrario. Creemos que la política neoliberal, en el caso del sector docente, tiene que ver con lo que ha pasado en los 90 acá, ¿no? Una ley copiada, una ley nacional de educación copiada de otro país, docentes pagados con presentismo, castigados si se enferman, con sueldos de miseria, sin participación gremial, sin paritaria docente, no teníamos en los años 90. Obviamente, respecto a la situación de México, los docentes además ahí son castigados más brutalmente. Son asesinados. Y estamos hablando de muertes, exactamente. Una cosa totalmente, realmente debería revelarse el mundo entero ante una situación así. Porque los docentes lo que están reclamando y están luchando por sus derechos. Nadie inventa ningún reclamo. Nosotros lo que decimos es, veníamos de una etapa en que íbamos por más derechos. Ahora seguramente contra el neoliberalismo tendremos que pelear para no perder lo que tenemos, pero seguimos reclamando por más, digamos. Por eso, digamos, los docentes nos hemos acostumbrado a salir a la calle, a hacer una medida de fuerza, a no quedarnos quietos. Siempre cuando empieza el año todo el mundo dice, bueno, arranquen ustedes los docentes, que después seguimos nosotros por detrás. Prácticamente la primera paritaria que se inicia al comienzo de años es la del docente, siempre está en el tapete. Ahora también somos los más castigados, siempre vemos en los diarios y en los medios, por ejemplo en febrero o marzo, que los sueldos de los docentes son los únicos que se conocen. Se publican cuánto va a ganar un docente y nunca se publica cuánto gana un médico, cuánto gana un empleado. Digamos, claro. Siempre el docente está en el tapete, digamos, y es el cuestionado, digamos, como si fuera el responsable de las políticas que implementan los gobiernos. La calidad educativa no pasa por una medición, no pasa por una simple evaluación, pasa por condiciones de trabajo dignas, condiciones de trabajo para los docentes y condiciones de aprendizaje también dignas para los alumnos. La misma UNESCO dice, la calidad educativa está directamente relacionada con el clima escolar. ¿Y qué es el clima escolar? ¿Tener aulas frescas o calentitas en invierno? No. El clima tiene que ver con lo que pueda hacer el docente, con lo que pueda trabajar con sus alumnos, con las relaciones interpersonales. Cuando uno habla de condiciones de trabajo en las escuelas, la gente lo primero que piensa es si los techos no se llueven, si las ventanas están con los vidrios sanos. Y a nosotros nos importan las condiciones de trabajo que tienen que ver con las relaciones interpersonales dentro del ámbito. Además que no llueva en la escuela. Además que obviamente que no llueva, que no haga frío, que ni haga calor. Pero en el caso de la docencia privada, nosotros puntualmente nos interesa que se termine con la arbitrariedad de los despidos, que se termine con la arbitrariedad de la presión de los empleadores que maltratan. Hay infinidad de situaciones de violencia de género en las escuelas privadas. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con las condiciones y que después repercuten directamente en la salud del docente. Cuando la gente alegremente dice, los docentes faltan por cualquier cosa, digo, investiguemos y estudiemos claramente por qué el docente se enferma. La mayoría de las veces, fundamentalmente las licencias que tienen que ver con patologías psiquiátricas tienen que ver con las presiones que el docente recibe en su ámbito escolar. Y además no generalizar, Patricia, porque obviamente, son casos... Si no aparece la tablita famosa de Balaguer, que pretende tabular la salud del docente. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23
por la pantalla de Canal 2, veo de Cablevideo Digital. Hasta entonces.